Bueno, lo presentábamos antes de irnos a la pausa. Itaí Hackman está con nosotros. Gracias, Itaí. No, por favor. A ver, te hago esta pregunta porque recién veíamos a Justo Lamas de un comedor mostrando una situación realmente muy sensible y muy difícil. La crisis política y económica repercute evidentemente en lo social. Sí, es decir, la crisis económica, la crisis social es consecuencia de la crisis económica. Siempre que hay estos contextos de inestabilidad, golpean sobre todo a los más vulnerables. Y también hay que decir que la política de ajuste que se viene ahora va a afectar duramente a los sectores más postergados. Porque los que tienen laburo hoy tienen miedo de perder el laburo. Y se va a venir probablemente un alza de despidos. El que había logrado una situación más o menos que le permitía cubrir sus necesidades, hoy empieza a bajar. Bueno, el que está abajo de la pirámide, el que está abajo de todo, es el que efectivamente hoy está preguntándose cómo hacer para comer, digamos, ¿no? Es decir, es un proceso de degradación muy complicado. Y repito, es decir, lo más grave de toda esta situación es que lo que el gobierno está anunciando que va a hacer es redoblar la apuesta. No es que va a decir, bueno, la verdad es, nos equivocamos, el camino no es el ajuste del gasto público, el camino no es el endeudamiento y cambiamos la política económica. No ajustamos lo suficiente. Es decir, el balance del gobierno es que el ajuste fue demasiado blando y que ahora hay que hacer uno más fuerte, ¿no? Entonces, la situación puede tornarse hasta explosiva, digamos, ¿no? Y me parece que es una situación delicada y creo que claramente hay una correlación muy evidente entre esta crisis social y la política económica. Uno puede construir teorías conspirativas y decir que acá hay un plan macabro para desestabilizar al gobierno y pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que estas son las consecuencias directas de las decisiones que se tomaron desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces la responsabilidad me parece que es muy evidente. El ministro Duhovne está ahora en los Estados Unidos, recién lo escuchábamos hace un ratito, no dio muchas definiciones, bueno, respecto de tiempos, de montos, de lo que se está negociando, pero la sensación es de que si hay una respuesta favorable por parte del fondo, bueno, es negativo porque estamos hablando de adelantar una deuda que estaba prevista o un préstamo que estaba previsto para dentro de algunos años, ¿no? O para los próximos años. Te pregunto si crees que existe la posibilidad de que haya una negativa, de que haya que pedir un préstamo a la Reserva Federal en los Estados Unidos, como se dijo en el día de hoy. A ver, sea cual sea la respuesta, ¿qué es lo que puede pasar? Estamos viviendo una suerte de repetición de lo que pasó en otro momento de la historia argentina. Estas políticas fracasan y entonces piden un rescate. Normalmente el rescate ocurre, fracasa, hasta que llega un día en que el Fondo Monetario te dice, bueno, listo, se acabó. Digamos, la pregunta es si va a ser en esta, si va a ser dentro de 2 meses, si va a ser dentro de 6 meses. ¿Cómo llegamos a esta situación? El gobierno abrió las importaciones, generó un déficit comercial brutal, al mismo tiempo empezó un ciclo de endeudamiento que cada vez cargaba más intereses sobre la deuda. Bueno, la Argentina obviamente tenía una necesidad de dólares que no producía, no había oferta genuina de dólares. Llegó a una situación en que no tenía más dólares en el sistema financiero, cambios en el contexto internacional, acude al Fondo Monetario. ¿Qué acuerda con el fondo? Un programa que implicaba algunas metas. Inflación por debajo del 32%, metas de crecimiento, metas de endeudamiento. Incumple todas las metas. De los 15.000 millones de dólares que ya entraron, ¿se acuerdan cuando hicieron el primer acuerdo con el fondo? 2/3 ya se los dilapidaron en 2 meses con la corrida cambiaria. Entonces ahora van de vuelta al fondo y le dicen, bueno, tenemos que reformular el acuerdo, necesito más plata y tenemos que revisar las metas. Supongamos que el fondo le dice que sí. ¿Qué seguridad tenemos de que ese nuevo acuerdo, esa reformulación se va a cumplir? No se va a cumplir porque siempre funciona de esta manera. En realidad vos estás consumiendo dólares que te da el Fondo Monetario Internacional y te lo estás gastando en financiar lo que se llama coloquialmente la fuga de capitales y el déficit externo. Entonces en 2 meses, en 6 meses vamos a tener nuevamente esta situación. Hasta que efectivamente un día el fondo te diga, se acabó, no les puedo seguir regalando plata y ahí vamos a tener una crisis de deuda como tuvimos en el 2001. Es decir, vamos hacia eso, es dramático. A mí me resulta desesperante porque uno lo ve venir, digamos, ve la historia argentina y dice, bueno, ¿cómo hacemos para evitarlo? Porque cuando llega esa situación, el cuadro social que ustedes mostraban explota. Y digamos, ¿no? Decía Ginés González García este mediodía en relación a quitarle jerarquía al Ministerio de Salud. Devalúan la salud de los ciudadanos, pero también devalúan el capital humano del país. Bueno, lógico, esto es un modelo económico en donde los seres humanos somos un numerito en un Excel.
¿no? Es decir, acá el centro es la política hacia los mercados, ellos creen, supongamos los que tienen buena fe, porque algunos se enriquecen, ¿no? La señora decía, que ustedes entrevistaban recién, decía, nosotros no, ¿quiénes son los que se benefician con la devaluación? Nosotros no, se benefician ellos, ¿no? Tenemos funcionarios. Ayer yo veía acá en este mismo canal de televisión que mostraban que el presidente del Banco Central en el plena corrida cambiaria se fue a Brasil, ¿no? Y que Caputo, el presidente del Banco Central, a principios de año vendió las Levax, los 9 millones de pesos que tenían Levax, lo pasó a dólares, compró dólares por 20 pesos. Bueno, obviamente Caputo ganó mucha plata con esta crisis. La lógica de este modelo económico es que las personas no importan y obviamente de esa manera, solo de esa manera se puede concebir que alguien pueda pensar que puede prescindir de un Ministerio de Salud, o de un Ministerio de Trabajo, o un Ministerio de Cultura. Es decir, el Ministerio de Salud se creó durante el primer gobierno de Perón, ni siquiera, digamos, solamente en 2 gobiernos se intentó degradar su rango ministerial. Es un nivel de insensibilidad que realmente no habíamos visto, ni siquiera en gobiernos con signos ideológicos parecidos a este, ¿no? Y obviamente, además de la degradación de la política pública, va a estar acompañado con, sin lugar a dudas, una nueva ola de despidos, ¿no? Porque bajarle el rango ministerial es una manera de decir, bueno, no es tan importante, que se darle menos presupuesto. Y una cosa que todavía no se está discutiendo, que yo quiero señalar, hoy el 43% del presupuesto son el sistema previsional, las jubilaciones. Sí. Si ellos realmente quieren hacer una política de déficit cero, en algún momento van a tener que ir por esos recursos. Es decir, hoy es la salud, hoy es el Ministerio de Trabajo, hoy fueron los subsidios energéticos, mañana son las jubilaciones. Tocarlas más, ¿no? Porque ya fueron tocadas. Y más, te diría, yo creo que en algún momento se va a plantear que el sistema de seguridad social que tiene la Argentina es insustentable y que hay que volver al sistema privado. Es decir, hoy no se está hablando, pero estoy seguro que en 4 meses o en 6 meses o dentro de un tiempo el gobierno lo va a instalar, porque ya viene desfinanciando la ANSES, vendiendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, en algún momento va a decir, no podemos pagar las jubilaciones, hay que volver al sistema de las AFJP. Eso es algo que se viene en el corto plazo. Bueno, era el mismo Fondo Monetario Internacional quien, no ahora, sino hace mucho tiempo, cuando el gobierno de Mauricio Macri le presenta el diagnóstico de cómo estaba la República Argentina, recomienda justamente una suba de jubilaciones, ¿no? Ya en ese momento, digamos, no teníamos un préstamo como tenemos ahora pedido. ¿Qué pensás, qué opinás de la imputación al presidente de la Nación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Me parece que es muy importante porque primero acá hay una estafa, podríamos llamar electoral, ¿no? Es decir, Macri no dijo que iba a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no dijo casi nada de lo que hizo después, y por lo tanto no tiene un mandato popular otorgado a través del voto, sí para gobernar, y por supuesto uno es muy respetuoso de eso, pero no para hacer esta política. Pero además, la Constitución argentina dice que todo lo que concierne a endeudamiento tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Entonces, el gobierno avanza con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en todo caso debería haberlo hecho pasar por el Congreso de la Nación, avanza sin respaldo de las urnas y sin respaldo legislativo, y por lo tanto obviamente merece ser cuestionado desde ese punto de vista. Pero además, nosotros tenemos una historia muy larga con la deuda externa en Argentina, pero para no hablar desde Rivadavia en adelante, vamos a agarrar los últimos años. Los procesos de endeudamiento tan intensos como los que estamos viendo ahora, en general, vinieron asociados a todo tipo de irregularidades jurídicas, sí. digamos, porque obviamente hay sectores que ganan mucha plata con la deuda externa, ¿no? En la dictadura, bueno, fue muy evidente, hubo grupos económicos que se beneficiaron con la licuación de la deuda que se hizo cargo el Estado. Con la renegociación de la deuda a finales de los 80 pasó lo mismo. Con finales de los 90, con el gobierno de la Rúa pasó lo mismo. Hubo funcionarios imputados, entre ellos el expresidente del Banco Central, Sturzenegger. Entonces, hay que investigar judicialmente, porque si hay sectores que con esta hipoteca al futuro de los argentinos, además, están de los dos lados del mostrador, es decir, si acá hay gente que está haciendo negocios privados, utilizando los recursos públicos y utilizando el endeudamiento público, eso merece ser judicializado. Recordemos que acá hay un fallo de la justicia del año 2000, si no recuerdo mal, del juez Ballestero, que declaró
la deuda que venía de la dictadura militar como ilegítima. Y hay una comisión que creó el Congreso de la Nación en el año 2015 para investigar el proceso de endeudamiento de la Argentina. Entonces, creo que es muy importante que estos procesos de endeudamiento sean investigados jurídicamente. Bien. Porque uno puede hacer un cuestionamiento político, pero también acá puede haber, digamos, intereses privados que obviamente están metiéndose en una política pública. Itaí, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Gracias.